Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Gracias por estar conectados a este espacio. Vamos a hablar de la palabra del Señor. El tema de hoy es viviendo bajo la protección del Altísimo. Bajo la protección del Altísimo. Y vamos a leer el Salmo 91, el famoso Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Viviendo la protección, bajo la protección del Altísimo. Como decía en el post, uno de los pasajes bíblicos más citados en plena pandemia fue el Salmo 91. Sobre todo esta parte que dice, no te sobrevendrá mal ni plaga, o sea, enfermedad tocará tu morada, tu hogar, porque sus ángeles mandará acerca de ti, o sea, acercarte, ¿no? Acercarte como un cerco, como un muro alrededor de ti. Dando a entender que deberíamos confiar en Dios, que el Altísimo nos protegería, pero si bien es cierto que este pasaje tiene hermosas y poderosas promesas de protección, es para todos. ¿Cómo se aplica? Se aplica automáticamente. ¿Cómo se cumple este salmo? Ya que muchas personas lo tienen en su Biblia abierta en la sala, lo publican en internet, lo tienen ahí pegado en un cuadro, qué sé yo. ¿Se aplicará las promesas poderosas del Salmo 91 de esa manera? El cumplimiento de estas promesas, ¿de qué dependerá? Bueno, repasemos un poco. En la Biblia hay dos tipos de promesas: las promesas incondicionales y las promesas condicionales. Las promesas incondicionales son aquellas en las que la persona o alguien se compromete a realizar algo independientemente si sucede alguna circunstancia, si se da alguna condición. Incondicionales son acciones que se van a cumplir independientemente del objeto a quien se le promete algo. Y las promesas condicionales es cuando se compromete a realizar algo ante el cumplimiento de alguna condición, por eso se llaman condicionales. Entonces, el cumplimiento de la promesa va a depender de que se den ciertas condiciones. En este caso, el Salmo 91 tiene promesas condicionales. Escucha bien, el Salmo 91 es un pasaje de la Biblia condicional. Los que cumplen tales condiciones que el mismo Salmo dice, entonces bien pueden hacer suyas las expresiones de confianza que están ahí. El Salmo 91 tiene muchísimas promesas, sobre todo de protección. El Altísimo, dice el Salmo 91, promete protegerte como una fortaleza, es decir, como un castillo. En la antigüedad, han visto la muralla china como el muro, ¿verdad? Tipo fortaleza los protegía. En la antigüedad, las ciudades y las personas se sentían sumamente protegidas en las fortalezas, en esos castillos antiguos. Así que las personas de ese tiempo lo entendían muy bien, la metáfora. Este salmo dice que el Altísimo te protegerá, en el verso 3, de las trampas del maligno, sus maquinaciones, de los dardos de fuego del maligno. Que el Altísimo te protegerá de toda enfermedad. Cuando dice plaga no tocará tu morada, no temerás a la pestilencia, etc. A la peste destructora, dice, ¿no? Como la pandemia. La pandemia es una pestilencia, peste destructora en el lenguaje del Salmo 91. En el verso 5 dice que el Altísimo te protegerá tus emociones, que no temerás el famoso terror nocturno, los terrores de noche, el miedo, la intimidación.
que Dios destruirá toda arma que se forje contra ti, sea calumnia, sea envidia, tantas cosas que se pueden proferir contra nosotros. En el verso 10 dice que el Altísimo te va a proteger de que te venga mal tras mal, mal tras mal. Hace poco me acuerdo que un hermano me decía que él está en la escuela técnica de una de las Fuerzas Armadas. Él le estaba yendo mal, cada semana le iba mal, y sus compañeros de cuadra le decían promoción, te ha llegado la saladera. Eso es lo que en ellos hablan en criollo, pero eso es lo que se refiere al Salmo cuando dice, no te sobrevendrá mal, mal sobre mal, mal sobre mal. Me imagino que alguna vez nos ha pasado eso, ¿no? Viene mal sobre mal, todo nos sale mal, todo, no hay cuándo salir de eso. Bueno, dice que el Altísimo te va a proteger de eso. El Altísimo promete enviar sus ángeles poderosos en fortaleza que ejecutan la palabra del Señor para protegerte. El Altísimo te promete la victoria contra todos tus enemigos espirituales, versículo 13. El Altísimo promete librarte, desde el verso 15 al 16, promete librarte, responderte y darte vida eterna. Promete rescatarte, darte seguridad. Dice, los saciaré de larga vida, realización personal. Dice, lo glorificaré, o sea, lo reivindicaré. Y tantas promesas que podemos ver en el Salmo 91, amados hermanos. Entonces, todas estas promesas son condicionales del Salmo 91. Todas estas promesas son condicionales. Por ello, vamos a ver 3 condiciones mínimas que tienen que cumplirse en mi vida para llevar a cabo estas poderosas promesas de Dios. 3 condiciones mínimas que están en el mismo Salmo 91 y para que puedan llevarse a cabo estas promesas de Dios. Enfatizo, la gente piensa que por solo leer. Una vez yo me acuerdo que estaba hablándole la palabra del Señor a una persona que era un enfermo psiquiátrico y le leí el Salmo 91 y cuando yo le terminé de leer le puse una cara como diciendo, ¿qué opinas de esto? De las promesas de Dios, a eso iba, ¿no? Y lo único que ella me dijo es, bonito. Entonces, ¿cómo se cumplen estas promesas? Vamos a ver 3 condiciones mínimas que deben suceder en la vida de uno para que se puedan cumplir estas promesas. La primera condición es que estas promesas se cumplen de aquellos en quienes tienen un tiempo devocional con Dios. Un tiempo devocional con Dios. Un tiempo devocional con Dios no es otra cosa que separarte cada día tu buen tiempo con Dios. Verso 1 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Condición 1, el que habita al abrigo del Altísimo, entonces morará bajo la protección del Altísimo. El que busca a Dios con devoción, el que busca a Dios continuamente, ¿verdad? Habitar y morar nos hablan de alguien que tiene una relación estrecha con el Señor. El que habita al abrigo del Altísimo. La palabra habitar viene del hebreo yashav, que significa, hermanos, morar, sentarse, permanecer, habitar, quedar, esperar. Este vocablo también se usa para estar en la presencia de Dios en todos los demás versículos bíblicos. Por ejemplo, en el Salmo 27:4 dice, el salmista le decía a Dios, una cosa he mandado a Jehová, esta buscaré, que esté, la palabra yashav, que esté, que habite en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Entonces dice el salmista, él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. En el Salmo 91 y en varios salmos, la palabra habitar o permanecer en Dios o estar en la presencia de Dios está relacionada y ligada a la protección de Dios. Por ejemplo, en el Salmo 23 dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en las casas de Jehová, yashav, moraré por largos días. En la casa de Jehová moraré por largos días. Ahora, este punto número 1 quiero que prestes atención. Simplemente quiero enfatizar fuertemente la palabra habitar, permanecer, la palabra buscar a Dios en un devocional. ¿Sí? Por ejemplo, en el Salmo 27:4, cuando dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que habite. Aquí la expresión habitar es algo continuo.
Y en el Salmo 23, cuando dice en la casa de Jehová habitaré por largos días, estamos hablando de algo continuo, algo continuo. Entonces, habitar significa estar continuamente en la presencia de Dios, buscar continuamente la presencia de Dios. Dice, el que habita al abrigo. La palabra abrigo viene de una palabra hebrea que significa cubierta, escondedero, esconder, refugio, secreto o secretamente. ¿Qué tiene que ver esta palabra abrigo, escondedero? Bueno, abrigo, escondedero, refugio son sinónimos, pero ¿qué tiene que ver la palabra secreto? Lo que pasa es que la palabra abrigo también se traduce como secreto, porque en la Biblia tú vas a encontrar que el secreto de Jehová, una vez más, es buscar la presencia de Dios. En el Salmo 27:5, después de que David le había dicho, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que habite yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. El verso 5 dice, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará. La palabra abrigo viene del hebreo seter, que significa ocultar, encobijar, meter en un refugio y secreto. Dice, me ocultará en lo reservado de su morada y sobre una roca me pondrá en alto. El Salmo 31:20 dice, en el secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre y los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Quiero enfatizar, la palabra aquí en el Salmo 91, habitar y abrigo están juntas. Habitar es permanecer y la palabra abrigo es refugio, pero hay una sección que me llama la atención que es secreto. Lo que quiere decir el salmista es lo siguiente: si habitar significa permanecer y abrigo significa refugio, cubierta o secreto, y en los otros salmos me está diciendo que en lo secreto de tu presencia me esconderás de la conspiración del hombre, de lo que tramen los hombres contra mí. Dice que me pondrás en una cubierta de la contención de las lenguas de las personas. Lo que estamos queriendo decir aquí, amados hermanos, es que cuando tú buscas la presencia de Dios y permaneces en ella y no te mueves de la presencia de Dios, y de aquí a medida que vayamos explicando vamos a entender mejor qué es presencia de Dios, qué es permanecer en la presencia de Dios. Pero si tú habitas en la presencia de Dios, lo buscas cuando tienes problemas, lo buscas en oración, ¿verdad? Lo primero que tú haces es ir a la presencia de Dios antes que al amigo, la amiga. Si lo primero que tú haces antes de relajarte viendo Netflix, etcétera, ver tu celular, ver lo que dicen las amigas, los amigos, buscas la presencia de Dios, entonces tú estás habitando en la presencia de Dios. Cuando tú habitas en la presencia de Dios, estás en el secreto de Jehová, como dice la Biblia. Dios le decía a Jeremías, ¿quién entrará en mi secreto para que yo le revele sabiduría? Entonces, amados hermanos, la palabra habitar es permanecer en Dios. La primera condición para que se cumplan las promesas del Salmo 91 es para aquellos que hacen un devocional continuo, que buscan la presencia de Dios. En el verso 9 del Salmo 91 sigue enfatizando esta idea. Dice, porque has puesto a Jehová, miren la condición, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, y ahí viene, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles enviará a que te cerquen alrededor de ti. Entonces, acá hay otra condición que enfatiza lo mismo. Dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza. En otras palabras está diciendo, si tú pones a Dios, que es tu esperanza, como tu esperanza, y lo pones por tu habitación, entonces esas promesas de protección se cumplirán. La palabra esperanza me llama mucho la atención. La palabra esperanza viene del hebreo mahasé, que significa, una vez más, refugio, lugar de protección, guarida. Pero escucha bien, ¿cómo que la palabra esperanza? ¿Acaso la palabra esperanza no significa ilusión? ¿No significa tomar un tiempo para ver qué sucede? No, aquí la palabra esperanza en el hebreo es refugio, protección y guarida. Y te hago una pregunta. Si a ti te enseñan un lugar de refugio, de protección, o sea, por ejemplo, tú vas a un lugar
y te dicen, mira, si te persiguen los perros, ahí hay un lugar donde tú puedes esconder. Mira, si vienen ladrones, ahí hay un lugar donde te puedes tener tu lugar de protección. ¿Qué harías tú? Si vienen perros, si vienen ladrones, yo activamente voy a ese lugar. Yo no espero que el lugar venga a mí, eso sería absurdo. Yo voy a ese lugar. Entonces, ¿qué quiere decir la Biblia cuando dice poner a Dios como tu esperanza? La palabra esperanza es activa. Es una palabra activa, no pasiva. La palabra esperanza aquí no es hacer tiempo mientras vemos a ver qué sucede. Aquí la esperanza es algo activo. Esperanza, te doy otro ejemplo más. Por ejemplo, en Israel, cuando los terroristas de Hamas lanzan misiles a Israel, en Israel tienen varios lugares de refugio, de guarida, que son mini búnkers, para que cuando vengan los misiles la gente corra a ese lugar y se esconda ahí. Entonces, una vez que lanzan los misiles van inmediatamente ahí para ser protegidos. Nadie dice, bueno, voy a hacer tiempo para que el búnker venga a mí a ver qué sucede. No, como saben que esa es su guarida y su protección, al momento de ser atacados, van inmediatamente, buscan ese lugar de refugio, buscan meterse ahí, buscan entrar ahí. Lo que quiere decir el salmista es que la protección de Dios es para aquellos que ponen su esperanza en Dios. Y esperanza aquí no es algo pasivo, sino, en otras palabras, el salmista está diciendo lo siguiente: si es cuando te sucede algo o para emprender algo, vas a la presencia de Dios, vas al refugio que es tu Dios, entonces Dios te va a proteger. Cuando el enemigo lanza sus misiles hacia nosotros, lo primero que debemos hacer es ir al Señor con la convicción de que si permanecemos en Él, en su habitación, Él nos responderá y nos protegerá. Aquí la palabra esperanza no es algo pasivo. Aquí la palabra, cuando te sucede algo malo, cuando no te está yendo bien en tu economía, en tu salud, en tu matrimonio, en tu familia, no es esperar de brazos cruzados o decir, Dios peleará por mí. Con una expresión, Dios peleará por mí. Es bonita esa expresión, pero lo que Dios quiere y lo que queremos explicar aquí es que cuando el salmista dice que tomes a Dios por tu esperanza, es que lo busques intensamente, que cuando pasen las cosas te refugies en Él, con la convicción de que Él te va a responder. No haciendo tiempo a ver si Dios responde o no responde. Esa esperanza no es. Esperanza aquí no es ilusión. Esperanza aquí es convicción. Yo busco a Dios y sé que Él me va a proteger. Luego dice, porque ha puesto a Jehová que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Otra vez enfatiza habitación. Pero aquí la palabra habitación es otra palabra hebrea. No es la misma palabra hebrea de el que habita del verso 1, sino es otra palabra hebrea llamada Maón. Maón significa un retiro, cabaña, guarida, habitación, refugio. Otra vez está la idea de refugio, guarida, habitación, pero con una sección más. Retiro, retiro. En otras palabras, el salmista está diciendo, cuando tú pones a Dios como un retiro, entonces va a venir esta protección de que te va a guardar de todo mal, que plaga no tocará tu casa. Lo que está diciendo aquí, a ver, ¿cuál es la característica de un retiro cuando nos vamos de retiro? La característica de un retiro es que tú dejas todo por estar en ese lugar a solas. La idea de un retiro es que te separas un buen tiempo a solas en ese lugar de retiro. En otras palabras, el salmista cuando está diciendo, porque has puesto a Jehová que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, la idea es que te separes buenos tiempos a solas con Dios para que Él pueda expandirse alrededor de ti. ¿Me escuchaste bien? Expandirse alrededor de ti como un escudo. La Biblia dice que Dios es escudo alrededor nuestro, pero no es automático. Una vez más, en la medida que tú busques la presencia de Dios, si tú lees bien el Salmo 91, el Salmo 91 habla de buscar a Dios inclusive a mediodía. Cuando tú ves los tiempos de oración de los profetas, oraban 3 veces al día. Daniel oraba 3 veces al día. El Salmo 91 habla de orar a mediodía. Los apóstoles oraban a las 3 de la tarde. Hacían vigilias. Por lo menos buscaban a Dios buenas partes del día. Entonces, amados hermanos,
dice, porque has puesto a Jehová que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal. En otras palabras, llevarle nuestras preocupaciones, nuestros temores, nuestras necesidades, cuando lo buscamos para que nos guíe y nos oriente, cuando invertimos tiempo para renovarnos en su presencia, etcétera, etcétera, entonces se van a cumplir todas estas promesas. Una vez más, ¿para quién son estas promesas del Salmo 91? Para los que buscan la presencia de Dios y permanecen en la presencia de Dios. ¿Qué es la presencia de Dios? Todo lo que es Dios: santidad, justicia, fidelidad, verdad, amor, etcétera, etcétera. Si yo permanezco en la santidad de Dios, en la justicia de Dios, cueste lo que me cueste, Dios me va a proteger, dice la Biblia. Amén. Entonces, hermanos, ¿cuál es tu actitud para con Dios? Simplemente dices, Dios se encargará cuando suceda algo. ¿Qué es lo primero que buscas? ¿Tus amiguitos, Netflix, tu celular para distraerte, o buscas la presencia de Dios? La segunda condición para que se cumplan las promesas de Dios es de quien ama la palabra de Dios. Quienes aman la palabra de Dios van a ver en su vida cumplidos estas promesas. Verso 4 decía, escudo y adarga es tu verdad. Escudo y adarga es su verdad. Aquí habla en términos de guerra. Escudo y adarga es su verdad. O sea, aquellos que habitan en el Señor, que ponen su esperanza en Él, también toman como la verdad de Dios, o sea, la palabra de Dios, como su escudo y su adarga. En el argot militar, lo que más debería amar un soldado es su arma. Su arma. Así como todo soldado ama su arma, todo cristiano debe amar el arma de la palabra de Dios. La palabra de Dios, según la Biblia, es un arma tanto defensiva como ofensiva. Defensiva porque cuando tú recurres a la palabra y mientras más profundices en la palabra, te va a ayudar a resistir las maquinaciones, los embates, los engaños del enemigo. Pero también vas a poder recurrir a la palabra, al rema de Dios, a la palabra declarada de Dios, cuando tú declaras esa palabra en fe, para destruir, no solo para defenderte y resistir, sino para destruir los embates del enemigo. Sea que el diablo utilice directamente un ataque frontal contra ti, una pesadilla, una enfermedad, qué sé yo, una ruina, etcétera, o sea que el enemigo use personas contra ti, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios se describe como, en este caso, escudo, pero también, como en Efesios 6, como una espada más cortante que toda espada de dos filos. Entonces, es una arma defensiva, pero también ofensiva. Ahora, qué interesante, porque aquí menciona dos tipos de escudos. Escudo y adarga es su verdad. O sea que la palabra de Dios funciona como un escudo y una adarga. En el original sería, mejor dicho, ¿qué significa? ¿Cuál es la diferencia entre escudo y adarga? La palabra escudo es una palabra, era un escudo más grande, un escudo grande. Y la palabra adarga era un escudo más pequeño. En otras palabras, Dios está diciendo que la palabra de Dios, ese escudo grande y ese escudo pequeño se utilizaban para todo tipo de guerra. En otras palabras, la palabra del Señor, cuando tú la usas bien, te va a servir para toda situación en que tú te encuentres. ¿Sí? El escudo que habla aquí, tenía como púas. Es decir, este escudo que se refiere aquí, el escudo era el escudo más pequeño y la adarga era el escudo más grande. Creo que anteriormente lo dije al revés. Pero el escudo que hace referencia aquí el salmista era un escudo que tenía púas. Es decir, mientras te defendías, atacabas. Mientras te defendías, atacabas. Y la adarga era un escudo más grande que rodeaba toda la persona. En otras palabras, lo que está diciendo aquí es que la palabra de Dios es como un escudo y una adarga que da protección total. Otra vez, el mismo énfasis de protección, de rodear, de escudo. La palabra de Dios sirve para todos los tipos de peleas que tú tengas en tu vida. Escudo y adarga. Es su verdad, dice la palabra del Señor. Pero ¿cómo así específicamente la verdad de Dios te puede proteger contra el mal? Una es directamente. Todos sabemos, y lo voy a decir porque eso está contemplado en la Biblia,
que en este mundo la gente que adora a los demonios, llámense satanistas, brujos, etcétera, hacen invocaciones y la lanzan contra, sobre todo, los hijos de Dios, a los cuales ellos nos tienen como peligrosos, como personas que obstaculizan su maligno obrar. Cuando ellos atacan directamente tu vida, tu economía, tu salud, tu matrimonio, tus hijos, tú debes levantarte y tomar la palabra del Señor y empezar a declararla en fe contra todo eso y destruir por fe todo fortaleza espiritual que el diablo levante contra tu mente, contra tus emociones, contra tu cuerpo, tu familia, tu economía, tu salud, etc. Pero también hay otra parte de cómo esta palabra de Dios es como un escudo y una adarga. Y lo voy a decir de esta manera. Muchas veces la ruina material, física, familiar, solo es consecuencia de tu ruina espiritual. Tu ruina material, física, familiar, matrimonial, es consecuencia de tu ruina espiritual. Muchas veces esta ruina material, física, familiar, matrimonial es mal llevada, todas estas áreas de tu vida, como consecuencia de una vida espiritual mal llevada. Y lo contrario, a veces la salud, la prosperidad de alguien viene como consecuencia de una vida espiritual buena. Es decir, cuando tú te alejas, cuando tú no tomas el escudo y la daga, que es la palabra del Señor, y vives tu vida como tú quieres o independientemente de Dios, lo más probable es que termines tomando malas decisiones y arruines tu vida. Salmo 81, 6, versos 6 y 7 dice así. Dice Dios, ahora quitaré, le decía a su pueblo, ahora quitaré la carga de tus hombros, liberaré tus manos de las tareas pesadas. Clamaste a mí cuando estabas en apuros. Esto es habitar en la presencia de Dios. Esto es tomar a Dios y su palabra como escudo y adarga. Clamaste a mí cuando estabas en apuros y yo te salvé. Respondí desde el nubarrón y puse a prueba tu fe cuando no había agua en Meriba. Aquí la palabra, cuando dice la expresión no había agua en Meriba, se refiere cuando Dios lleva al pueblo de Israel por el desierto de Meriba, donde a propósito les hace pasar sed, para ver si es que ellos permanecían en la habitación de Dios y tomaban su palabra, porque les había prometido que les iba a dar comida, refugio y todo, para ver si tomaban su palabra como escudo y adarga. Entonces, como ellos, hubo un tiempo en que sí tomaron su palabra como escudo y adarga, pusieron al Altísimo por su esperanza y por su habitación, Él les está diciendo, quitaré la carga de tus hombros. Son esos problemas que vienen de años y que ya no soportas. Libraré tus manos de las tareas pesadas, lo mismo. Y dice, y te salvé, te respondí cuando te puse a prueba en fe, cuando no había agua en Meriba. Está hablando de las personas que hace tiempo pasan su desierto de amor o de desamor, de rechazo, de pobreza material, etc. Pero se mantienen fieles a Dios, han permanecido en Dios, no han cedido al mundo, no han cedido al pecado, etc. Dios dice que cumplirá estas promesas. Escudo y adarga es su verdad. La palabra de Dios te va a proteger de tomar decisiones incorrectas, de meter la pata. Te va a proteger cuando el enemigo te ataque directamente. Entonces la segunda condición es, se cumplen estas promesas del Salmo 21 a quienes aman la palabra de Dios, a quien aman la palabra, de quienes, aman la palabra de Dios, ¿no? La toman como escudo y adarga. Así como el soldado ama su arma, la cuida, la limpia, la toma, ¿verdad? Porque es lo único que le va a proteger en la guerra, tanto como arma defensiva como ofensiva. Así el que ama la palabra de Dios va a tomar la palabra antes de tomar una decisión, cuando viene un ataque del enemigo. Amén. Muy bien, entonces, cada ataque del enemigo contra tu mente, tu cuerpo, tu economía, tu salud, tiene una respuesta en la palabra del Señor. Tiene una respuesta en la palabra del Señor. Si te viene el temor, la depresión, la ansiedad, pues tú dices, Señor, tu palabra dice, no temas
no te intimides porque yo te ayudo. Tu palabra dice, Señor, echa toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Tu palabra dice, venid a mí todos los que están cargados y trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Mi yugo es fácil, ligera mi carga. Así que, Señor, yo dejo toda carga pesada que tú no me has mandado a cargar, porque tu palabra dice que mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y vas lanzando la palabra para cada situación y Dios empieza a responder y a honrar eso. Muy bien, y la tercera condición para que se cumplan las promesas del Salmo 91 es, aunque parezca un poco circular, es darle cumplimiento a tu vida el Salmo 91, vivir el Salmo 91. Esto es lo que en realidad se llama amar a Dios. Salmo 91, verso 14 dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le responderé, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Dice, por cuanto en mí ha puesto su amor. Aunque en el punto anterior yo he dicho, el que ama su palabra, en el punto 3 que estamos, voy a ampliarlo un poquito más. En este punto 3 es amar a Dios. Los que aman a Dios se cumplen las promesas del Salmo 91. Muy bien, escúchame. Aquí en el Salmo 91 y en toda la Biblia, amar a Dios es sinónimo de obediencia a Dios. Amar a Dios no es meramente decirle expresiones tiernas a Dios. Ay, yo te llevo en mi corazón. Ay, qué lindo eres Dios. Amar a Dios no es meramente llorar o alegrarse por lo que Él ha hecho en tu vida. Amar a Dios no es tener una imagen religiosa en tu casa, tener un altar lleno de imágenes en tu cuarto supuestamente religiosas. Amar a Dios no significa colgarse un crucifijo para que te proteja y te dé protección, llevar un anillo, una pulsera de alguna imagen religiosa. Amar a Dios no es decir, yo llevo a Cristo en mi corazón o llevo a Dios en mi corazón. Amar a Dios no significa solo tener conocimiento profundo de Dios. Amar a Dios es obediencia a Él. Juan 14:23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Ahora, no hay mejor explicación y aplicación del Salmo 91 y que en la vida de Cristo mismo. Me voy a trasladar a Mateo 4, donde están las 3 tentaciones de Jesús y cómo el diablo quiso que Jesús aplicara mal el Salmo 91, quiso usar el Salmo 91 para anular el mismo Salmo 91 y cómo Jesucristo vivió el Salmo 91, dio cumplimiento al Salmo 91 y mostró que amaba a Dios más que a Él mismo. Yo pienso que el tercer punto, vamos a decirlo así, la tercera condición para que se cumpla las promesas del Salmo 91 es viviendo el Salmo 91, dándole cumplimiento al Salmo 91. Entonces, ¿qué dice Mateo, versículos 5 al 7? Que es la parte que nos interesa de todas las tentaciones. Dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, y aquí cita el Salmo 91, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Qué interesante, porque el diablo le dice, miren, Dios, su Padre, el Padre Celestial, le había dicho a Jesús, por el Espíritu Santo le había dicho, ayuna 40 días y en esos 40 días solo vas a depender de mí, de mi palabra. No vas a depender ni del agua, no vas a depender ni de la comida, no vas a depender de nada, no vas a tomar ninguna decisión, excepto la decisión de en esos 40 días de ayuno buscar mi presencia. Buscar mi presencia. Qué interesante, porque se supone que Jesús, no se supone, sino que Jesús tenía que, así como Adán tuvo que vencer al diablo en el huerto del Edén y no lo logró y fue destruido, porque Adán fue arrancado de la comunión con Dios y murió físicamente y trajo la muerte a todos. De la misma manera, este nuevo Adán, como habla la Biblia, este Cristo, debía vencer al diablo. Las condiciones no eran las mismas. Adán estaba en el Edén, en el paraíso. Jesús estaba en el desierto. Adán había
comía fruto, todo, estaba en perfecto estado de salud, de nutrición. Jesucristo llevaba 40 días de ayuno. Entonces, el plan de Dios era mostrar que Jesucristo era el Hijo de Dios y dependía absolutamente de Dios, y que Jesucristo había habitado desde que nació, es más, desde antes, hasta estos 40 días de ayunos, habitaba en la presencia de Dios y no estaba dispuesto a salirse de ella. El plan del diablo era destruir al Hijo de Dios, destruyendo la comunión del Hijo con el Padre, como destruyó la comunión de Adán con Dios. Cristo desde su nacimiento había habitado, permanecido en Dios hasta aquí. Si el diablo se hacía que el Hijo de Dios actuara por su propia cuenta, y eso lo intentó en las 3 tentaciones, destruiría a Cristo. Porque si Cristo desobedecía al Padre, entrábamos a lo que algunos teólogos llaman la no existencia, porque Dios se destruiría a sí mismo. Dios es perfecto, y si fallaba Dios, Jesús es el Hijo de Dios, es Dios mismo, llegábamos a la no existencia. Pero ¿qué pasó? Miren cómo Jesucristo vivió el Salmo 91. Cristo habitó al abrigo, cuando el diablo lo tienta y le dice, mira, Dios te ha dicho que ayunes 40 días, pero yo te voy a hacer famoso y te voy a mostrar un camino más rápido. Tírate desde el pináculo del templo, la parte más alta de la ciudad, tírate y los ángeles te van a guardar y vas a ver cumplido el Salmo 91 y la gente se va a dar cuenta que la palabra de Dios se cumple totalmente en ti. Pero le estaba induciendo a actuar de manera independientemente de Dios. Pero Cristo, 3 cosas sucedieron aquí. Cristo habitó al abrigo del Altísimo, como habíamos visto en el punto 1. No dejó al Padre para actuar independientemente del Padre. Habitó todo el tiempo al abrigo del Altísimo, bajo la cobertura de Dios. 2. Cristo usó como escudo de protección la palabra de Dios, la palabra de verdad. Porque le dijo, escrito está. El diablo dijo, escrito está que los ángeles te van a guardar. Y él dice, también está escrito que no tentarás al Señor tu Dios. Prefiero hacerle caso a la palabra de Dios que cualquier placer del mundo, cualquier fama. Entonces Cristo habitó al abrigo del Altísimo. Cristo usó la palabra del Señor como su protección, como su escudo y su adarga. Su escudo para protegerse y al mismo tiempo atacar al enemigo. Y tercero, Cristo demostró que amaba más a su Padre Celestial que a Él mismo. Obedeció la palabra de Dios sobre permanecer en completa dependencia de Dios en ayuno. Como decía el Salmo en uno de sus últimos versos, porque en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Cristo demostró que había puesto su amor absoluto en el Padre Celestial. Pese que el maligno usó el mismo Salmo 91 para anular el Salmo 91, Cristo, que conocía muy bien este salmo y sabía muy bien cómo aplicarlo correctamente y sabía muy bien las condiciones de ese salmo, que para que se cumplan estas promesas, él debía permanecer dependiente de Dios, él debía tomarse la palabra del Señor y él debía demostrar que amaba a Dios más que a sí mismo. Al final Dios le dio protección. El evangelista Marcos, del mismo relato de la tentación, nos va a decir que al final de la tentación vinieron ángeles y le servían. Y se cumplió el Salmo 91 en la vida de Jesucristo. Cristo Jesús cumplió perfectamente todas las condiciones del Salmo 91. Jesucristo con su vida nos enseñó la aplicación de este salmo, con su vida diaria. Nos enseñó cómo habitar al abrigo del Altísimo, cómo estar en el abrigo del Padre a través de una vida de oración, de obediencia, de dependencia de Dios. Jesucristo nos enseñó los límites del Salmo 91 al momento de ser tentado. Hermanos, nos encantan las promesas de este salmo, pero rompemos su fundamento a cada momento. Nos encantan las promesas del Salmo 91, pero nos da flojera buscar a Dios. No sabemos la palabra del Señor, no sabemos utilizar bien la palabra de verdad. Y menos aún, vivimos ese Salmo 91 buscando la presencia de Dios. Que cuando los amigos, las amigas y el mundo te proponga cosas que a Dios no le agradan, tú puedas decir: yo habito en la presencia de Dios, así me muera de hambre, así me
me muera de amor o de desamor, así me rechacen, así entre en necesidad económica, yo permanezco en la presencia de Dios, yo prefiero obedecerle a Dios. Y las promesas del Salmo 91 se van a cumplir. Se cumplen en quienes tienen un tiempo devocional, el que habita al abrigo del Altísimo, al quien ponen a Dios como su esperanza y al Altísimo por su habitación, en quienes aman la palabra de Dios y la ponen como su escudo y su adarga, la usan para todas las áreas de su vida para tomar decisiones, y a quienes ponen o viven y están dispuestos a vivir el Salmo 91, que se resume: en cuanto a mí ha puesto su amor, el que me ama mi palabra guardará. Amados hermanos, la presencia de Dios está para rodear y proteger a todos, pero tiene sus condiciones. Aprendamos a buscar a Dios, aprendamos de Cristo, que permaneció en la presencia de Dios ante todas las ofertas del diablo, de fama, de poder, etcétera. Entonces, amados hermanos, vamos a orar al Señor, y nada de temer a la pandemia, nada de temer a las necesidades materiales, nada de temer a nada de lo que el enemigo planifique contra nosotros. Si permanecemos al abrigo, si habitamos al abrigo del Altísimo, entonces moraremos bajo la sombra del Omnipotente, bajo su protección. ¿Cuál es esa protección? Se desarrolla a lo largo de todo el Salmo. Vamos a orar a Dios. Señor, gracias por estar aquí con nosotros. Señor, este Salmo 91 no es otra cosa que Cristo mismo. Al final de este Salmo se encuentra la promesa más grande que tú le puedas hacer a cualquier ser humano. Cuando tú dices: lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Tu palabra está llena de versículos bíblicos que dicen: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Así que, Señor, todo acto de infidelidad a ti, si nos hemos desanimado, si nos hemos vuelto al mundo, si hacemos cosas que no te agradan, Señor, y en ti no hemos puesto nuestro amor, si no hemos puesto nuestro amor en otras cosas, te pedimos perdón. Hoy queremos, y siempre que se cumple el Salmo 91 en nuestras vidas, que no nos sobrevenga mal, que plaga, enfermedad, epidemia no toque nuestra morada. Señor, que tú nos guardes de la peste destructora, que con tus plumas nos cubras, que debajo de tus alas estamos seguros, que tu palabra nos proteja como un escudo. Dios mío, todo eso queremos, pero también nos comprometemos, Señor, a buscar tu rostro, a buscar tu presencia, Señor, a amar tu palabra, a tomarla. Así como un soldado ama su arma, nosotros vamos a amar tu palabra y vamos a vivir este Salmo 91, Señor. Y no vamos a utilizarlo como un fetiche, como una fórmula, Señor, como una superstición. Dios mío, vamos a vivir este Salmo, vamos a vivirlo como Jesucristo nos enseñó a vivirlo, en una vida de oración, en una vida de escudriñar tu palabra, en una vida, Señor, de obediencia absoluta a ti. Eso queremos y a eso apuntamos, Señor. Hoy nos paramos firmes en tu palabra, Señor. Hoy hacemos de nosotros estas promesas tuyas de protección. Hoy decidimos volvernos de todo corazón a ti, Señor. Hoy, Señor, hoy nos arrepentimos de haber pecado contra ti. Hoy, una vez más decimos que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador absoluto. Hoy le decimos al Señor Jesucristo que nos arrepentimos, que ponemos nuestra vida en sus manos, que lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, y creemos que solo en Él hay perdón de nuestros pecados, que solo Él nos puede librar de todo dardo de fuego del maligno. Gracias, Señor. Te amamos y te adoramos y te bendecimos. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo oramos así. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Comenta, comparte la prédica. Va a estar colgada en YouTube. Y si Dios quiere, nos vemos, hermanos, el próximo domingo.